Siempre cordiales, siete tres cordiales, compañeros que hacemos seguridad privada. Continuamos con los cursos, continuamos con las charlas. El tema que hoy vamos a tratar es análisis y evaluación de riesgo con el método Mosler. Análisis y evaluación de riesgos. Y este será el certificado. Este será el certificado que se entregará a las personas que desean el mismo. El temario estará compuesto como el contenido, como definición de riesgos, que es el análisis de riesgo, clasificación de los riesgos y la evaluación de los riesgos. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad latente de que ocurra un hecho que produzca cierto efecto, la combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un evento y la magnitud del impacto que pueden causar. Asimismo, es la incertidumbre frente a la ocurrencia de eventos y situaciones que afecten los beneficios de una empresa, actividad o movimiento. Como le estaba indicando antes, el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Como está en la imagen, vulnerabilidad, amenaza y riesgo juntos se convierten en un desastre. Sin embargo, los riesgos pueden reducirse o manejarse. Si somos cuidadosos con nuestra relación con el ambiente y si estamos conscientes de nuestras debilidades y vulnerabilidades frente a las amenazas existentes, podemos tomar medidas para asegurarnos de que las amenazas no se conviertan en desastres. Vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Está íntimamente relacionado con el riesgo y las amenazas, y se puede definir como la debilidad o grado de exposición de un sujeto, objeto o sistema. También son aquellas fallas, omisiones o deficiencias de la seguridad que pueden ser aprovechadas por los delincuentes. Como ven en la imagen, factores de vulnerabilidad, está el peligro, vulnerabilidad, juntos se convierten en un riesgo. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es la exposición, fragilidad y resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes en el trabajo o financieras. Amenaza. ¿Qué es la amenaza? Es la potencial ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un lugar específico con una duración e intensidad determinadas. Cuando el agente de riesgo, no sé si los compañeros que han hecho curso conmigo, el agente de riesgo, hay varios agentes de riesgo, entre ellos está los delincuentes, grupos subversivos, terroristas. Bueno, cuando el agente de riesgo selecciona a una de sus víctimas contra la cual pretende cometer un acto delictivo, automáticamente se convierte en una amenaza para él. Como ven en la imagen, lo que les estaba explicando, la amenaza junto con la vulnerabilidad y un activo se convierte en un riesgo. Introducción. En la actualidad, las personas, bienes y el medio ambiente en el entorno laboral están sometidas a una diversidad de riesgos. El éxito de una empresa u organización a la hora de prevenir y controlar los riesgos está en decidir qué tipo de nivel de riesgo estamos dispuestos de admitir en contrapartida a los beneficios que supone la operación, proceso o actividad que deseamos proteger.
Para poder decidir si un tipo de riesgo es aceptable, se requiere estimar su magnitud, por lo que se hace necesario realizar un análisis sistemático y lo más completo posible de todos los aspectos que implican para personas, medio ambiente y bienes materiales, las amenazas y las vulnerabilidades que existen en el ambiente. ¿Cuál es la diferencia entre el peligro y el riesgo? Pues el peligro se mide mediante la probabilidad y porcentaje. En cambio, el riesgo es la posibilidad de que algo ocurra, como por ejemplo, un tiburón en el mar, ¿ya? Un tiburón en el mar es un peligro, representa un peligro. Pero si uno se lanza al agua, se lanza al mar, nadar junto al tiburón o cerca al tiburón o tan solo el hecho de ingresar al agua representa un riesgo. Generalidades. El análisis de riesgo es quizás una de las tareas más complejas que existe dentro de un sistema de seguridad. Demanda de verdaderos profesionales o personas con profundo conocimiento técnico, amplia experiencia y un elevado criterio profesional, madurez, capacidad de razonamiento y una extremada prudencia a la hora de generar el análisis. No se puede enviar a cualquier persona a hacer un análisis de riesgo. Como le indica, se necesita una persona con amplio conocimiento sobre seguridad. ¿Por qué motivo? Porque al realizar el análisis necesita, mediante sistemas técnicos y mediante conocimiento que esta persona haya adquirido a lo largo de su vida, saber cuál es lo más viable y qué representa realmente una amenaza o un peligro para el normal desarrollo de la instalación. Análisis de riesgo. Una vez identificados los riesgos, se deben separar los riesgos menores o aceptables de los riesgos mayores, medios y mayores y proveer datos para asistir en la evaluación y tratamiento de los riesgos. El análisis de riesgo involucra prestar atención a las fuentes de riesgo, sus consecuencias y las probabilidades de que puedan ocurrir estas consecuencias y probabilidades. Análisis de activos y amenazas. Identificación de activos. Con la información obtenida, el personal que realiza el análisis de riesgo deberá elaborar una tabla de activos, los cuales pueden clasificarse de la siguiente manera. Primero, personas. Siempre serán el primer activo de una empresa son las personas. Segundo punto, procesos. Tercero, infraestructura y equipos. Y cuarto, información. Como vemos ahí un ejemplo de clasificación, hay una identificación de activos, colocan activo 1, 2, 3, 4, según la importancia del activo. Principal activo, como ejemplo tenemos personas, funcionarios, personal administrativo, personas visitantes. Cuarto, instalaciones. Quinto, equipos. Sexto, equipos. ¿Y qué tipo de activo? Por ejemplo, vemos como tipo de activos, funcionarios, personas administrativas, visitantes, barras perimétricas y así sucesivamente. ¿Cómo llevar a cabo un análisis preliminar? Lo que debemos hacer primeramente es excluir los riesgos de bajo impacto, que ya estén enlistados y demostrado que en su análisis determinó que estos son bajos. Determinar los controles existentes. Se debe identificar la administración, sistemas técnicos y procedimientos existentes para controlar los riesgos y evaluar sus fortalezas y debilidades. Pueden ser apropiadas las mismas herramientas utilizadas en la identificación de riesgo, así como enfoques tales como inspecciones y técnicas de autoevaluación de controles. Consecuencias y probabilidades.
La magnitud de las consecuencias de un evento y el mismo ocurriera y la probabilidad del evento y sus consecuencias se evalúan en el contexto de los controles existentes. Las consecuencias y probabilidades se combinan para producir un nivel de riesgo. Se puede determinar las consecuencias y probabilidades utilizando análisis y cálculos estadísticos. Cuando no se dispone de datos anteriores, se puede realizar estimaciones subjetivas que reflejan el grado de convicción de un individuo o grupos de que podría ocurrir o podrá ocurrir un evento a resultado particular. Tipos de análisis. El análisis de riesgo puede ser llevado con distintos grados de refinamiento dependiendo de la información del riesgo y de datos disponibles. Dependiendo de la circunstancia, el análisis puede ser, dependiendo la modalidad, dependiendo la forma como se haga el análisis, puede ser cualitativo, semi-cuantitativo, cuantitativo o mixto. Cualitativo, como indica la palabra, refleja más cualidad. Semi-cuantitativo, al igual que cuantitativo, reflejan lo que es. El semi-cuantitativo es un método de investigación mixto. Que tiene que llevar a sí mismo como cualitativo, también lleva cuantitativo. ¿Ya? Es un análisis quali-quanti, como se dice en las investigaciones de proyectos. Entonces, el cuantitativo, la palabra indica cuantitativo, que quiere decir cantidades. Y el mixto, que es una variación de los tres tipos anteriores. La evaluación del riesgo involucra comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso de análisis con criterios de riesgo establecido previamente. Producto de la evaluación de riesgo, en una lista de riesgo con prioridades, es una lista de riesgo con prioridades para una acción posterior. Como lo veíamos antes, ya vimos lo que era la lista de riesgo con prioridades, cuáles son los más importantes y cuáles se deben de tomar mayor atención cuando se hace una evaluación del riesgo. Deberían considerarse los objetivos de la organización y el grado de oportunidad que podrían resultar de tomar riesgo. Las decisiones deben de tener en cuenta el amplio contexto de riesgo e incluir consideración de la tolerabilidad de los riesgos sostenidos por las partes fuera de la organización que se benefició de ellos. Categoría de los riesgos evaluados. Tenemos dos tipos de categorías. La primera categoría es riesgos bajos o aceptables. Estos riesgos, luego de ser separados porque son riesgos bajos o aceptables, se hacen un tratamiento a futuro y deben de ser monitoreados y revisados periódicamente. Estos, a pesar de que no están en la matriz del análisis de riesgo, tienen que estar considerados para los futuros análisis de riesgo, ya que su nivel de riesgo puede haber aumentado. Y como segundo punto tenemos el riesgo medios o altos, que son mayormente críticos, tratados utilizando uno o más opciones, asegurar que se mantienen aceptables y se tiene que realizar un tratamiento del riesgo. Métodos de análisis de riesgo. Se trata de estimar el nivel de peligro potencial de una actividad, sea industrial, productiva, de servicio, entre otras, para personas, el medio ambiente y los bienes materiales. Ahorita también se implementan lo que es servicios, en términos de cuantificar la magnitud del daño y evaluar, medir y prevenir los fallos
y las averías de los sistemas técnicos de los procedimientos operativos que puedan iniciar y desencadenar sucesos no deseados. En esto podría ser accidentes que afecten a las personas, los bienes y las personas. Análisis cuantitativo del riesgo. Uno de los desarrollos científicos de mayor difusión en el ámbito de la seguridad es el de la aplicación de métodos combinados de estadística y probabilidad, mediante los cuales, a través de un esquema de matrices, se miden la frecuencia, la magnitud y el efecto de un probable siniestro. En un objetivo específico, un objetivo específico a proteger, y por un tiempo determinado permite diseñar políticas de seguridad para ese objetivo, utilizando aparentemente una incontrovertible base científica. Lo anterior ha dado origen a un método como el método Mosler, entre otros métodos que se utilizan para medir lo que es la seguridad. Cuando un experto en seguridad es consultado acerca del sistema de prevención de riesgo y protección de personas y bienes, debe trabajar metódicamente a fin de llegar a una evaluación correcta. Empleando el método Mosler, que se aplica al análisis y clasificación de los riesgos, tiene un objetivo: identificar, analizar y evaluar los factores que puedan influir en su manifestación, y podrá hacer una evaluación ajustada de estos problemas, de estos riesgos. ¿Qué es el análisis de riesgo Mosler? Es el estudio de causas de posibles amenazas, así como también de los daños y consecuencias que éstas puedan producir. El método Mosler sirve para identificar, analizar y evaluar factores de riesgo. El objetivo del método es identificar los riesgos de cada escenario, definir las vulnerabilidades del sistema y valorar la magnitud de los daños y probabilidades. El método Mosler tiene como objeto la identificación, análisis y evaluación de los factores que pueden influir en la manifestación y materialización de un riesgo, con la finalidad de que la información obtenida nos permita calcular la base y dimensión del riesgo. Lo que están viendo ahí es una matriz del riesgo, una matriz de riesgo del método Mosler. Vamos a ir analizando de a poco, a medida que vaya avanzando la clase, cómo se va llenando cada uno de los ítems, el tipo de riesgo, el análisis de riesgo, la evaluación del riesgo y la determinación o cálculo de la clase del riesgo o riesgo considerado. Entonces vamos a ir analizando punto por punto para ir explicando cada uno de estos puntos, cómo se desarrolla el método Mosler. El método Mosler es de tipo secuencial y cada fase del mismo se apoya en los datos obtenidos en las fases que le preceden. El desarrollo del mismo debe de ser: primero, identificación del riesgo; segundo, análisis del riesgo; tercero, evolución del riesgo; y como cuarto punto, la determinación o cálculo de la clase del riesgo. Como primer punto tenemos la fase de identificación del riesgo. Esta fase tiene por objeto la identificación del riesgo, determinando su objetivo y alcance para diferenciarlo de otros riesgos. Tiene tres puntos principales, que es identificar el riesgo en su propio contexto. Como segundo punto, elaborar una lista de los riesgos, como ya expliqué cuál es la elaboración de la lista de los riesgos.
Tercero, definir a qué riesgo están expuestas las áreas a proteger. El procedimiento a seguir es mediante la identificación de sus elementos característicos que son. ¿Cuáles son los dos elementos característicos? El bien y el daño. ¿Qué vamos a proteger y de qué vamos a proteger? La segunda fase es el análisis del riesgo. En esta fase se procederá al cálculo del criterio que posteriormente nos darán la evolución del riesgo. El procedimiento consiste en identificación de las variables, análisis de los factores obtenidos de las variables y ver en qué medida influyen en el criterio considerado, cuantificando los resultados según la escala Penta. Las escalas Penta son escalas que tienen 5 puntos de valor, que van desde el mayor al menor. ¿Ya? Esta escala Penta, por eso se llama Penta, tiene 5 opciones, o sea, 5 puntos, 5 valores que pueden darse dependiendo lo que uno necesite. Por lo general, lo que utilizamos es del 1 al 5. Para establecer un mejor o acertado valor a las diferentes variables, debemos asignar un valor a cada una de las 3 preguntas que nos haremos por criterio. Que por último aplicaremos un baremo que nos dará el valor definitivo de cada uno de los criterios. Por lo general no vamos a hacer el baremo porque vamos a colocar las preguntas directas, pero sí se recomienda hacerlo. Iniciamos con unos ya de los ítems de la identificación de las variables. Y este es la F, que es el criterio de función. Las consecuencias negativas o daños que pueden alterar o afectar de forma diferente la actividad. Entonces, como vemos ahí, en un puntaje están del 1 al 5, que es una escala Penta. Colocamos valores a la escala Penta, que es muy leve, leve, medianamente grave, grave y muy grave. Como opciones podemos obtener qué significa cada uno de estos puntos. Altera la actividad institucional de 1 a 12 horas, de 1 a 5 días, de 1 a 2 semanas, de 3 semanas a un mes y más de un mes. Entonces, según eso podemos ir ya colocando lo que es el puntaje. También podemos tener empresas que represente 2, 3 horas de paralización, una consecuencia muy grave. Entonces, según el criterio de cada cual, puede colocar según la gravedad del caso en el criterio de función. Las preguntas directrices que podríamos colocar para saber con qué puntaje colocar a este valor están los daños a clientes y empleados, cómo pueden afectar, los daños en las instalaciones, cómo pueden afectar, y los daños económicos, cómo pueden afectar. Criterio de sustitución. Es la dificultad para ser sustituidos los bienes o productos que se hayan dañado o se hayan producto de una paralización de la empresa no puedan salir de tal instalación. Entonces, las preguntas tenemos directrices, está el bien a sustituir. El bien a sustituir se puede encontrar. Los trabajos de sustitución serán rápidos. La actividad de la empresa continuará. Entonces, no solamente puede ser un producto, puede ser, por ejemplo, que por problemas de seguridad se cayó una pared y por motivo de esto no se pueda continuar con el normal desarrollo de la empresa. Pueden ser diferentes temas aquí que pueden colocar en el grado de criterio de sustitución. Como vemos ahí, el puntaje también es Penta, todos los puntajes serán en la escala Penta. Como consecuencia tendremos muy fácil, sin muchas dificultades, difícil, muy difícil. Los bienes o daños se reparan o sustituyen en
inmediatamente, una semana, un mes, mayor de un mes, o irreparable o insustituible. Tercer punto tenemos la P, que es criterio de profundidad. Es la perturbación y efecto psicológico que podría producirse en la imagen, ya sea interna o externa de la empresa. Como preguntas tenemos los daños en la imagen de la entidad. ¿Causan perturbaciones en el personal? ¿Causan perturbaciones en los clientes? ¿O causan perturbaciones en el sector? Perturbaciones muy leves, perturbaciones limitadas, graves o muy graves. Cuarto punto, tenemos el criterio de extensión, el alcance de los daños o pérdidas a nivel territorial. Son de carácter individual, área de una dependencia, de carácter de toda una dependencia, considerado todo, la provincia, y de carácter nacional o internacional. Los daños de la imagen de la entidad han sido daños económicos, o los daños de los bienes han sido. Criterio de agresión. La probabilidad de que el riesgo se manifieste. Puede ser que este riesgo, la probabilidad de que suceda esto, es muy baja, media, alta o muy alta. Se ha sucedido en un semestre, en un mes, una semana o diariamente. ¿Cómo es el nivel de delincuencia en el sector o en el territorio? Las instalaciones se encuentran aisladas o en zona de actividad natural. ¿Existe materias peligrosas o de gran cantidad de elementos técnicos? Entonces, este es el criterio de agresión, uno de los puntos más fuertes que tenemos que tener en consideración. Y es uno de los que aumentan bastante el nivel de riesgo. Y como último punto, también uno muy importante, que es el criterio de vulnerabilidad, que es la probabilidad de que realmente se produzcan daños o pérdidas. Probabilidad de que la amenaza produzca un daño puede ser muy baja, media, alta o muy alta. Los daños podrán evitarse con las medidas de seguridad existentes. Existencia de ayuda exterior en la zona, o las pérdidas están aseguradas, sí o no. Pasamos a la siguiente fase, que es la tercera fase, evaluación del riesgo. Lo que es la evaluación del riesgo. Tiene como objeto cuantificar el riesgo considerado. O sea, para calcular el riesgo considerado, tenemos determinadas fórmulas que tenemos que ir desarrollando luego en el análisis, ya en la matriz del análisis de riesgo. Aquí ustedes verán, por ejemplo, el cálculo de carácter del riesgo es el resultado de la importancia del suceso y de los daños del suceso. La importancia del suceso, el resultado está dado por el criterio de función, por el criterio de sustitución. Los daños ocasionados, se manifiesta con la letra D, es dado por el criterio de profundidad y el criterio de extensión. El cálculo de la probabilidad es el resultado de el criterio de agresión por el criterio de vulnerabilidad. Y la cuantificación de riesgo considerado es el resultado de el cálculo de carácter del riesgo con el cálculo de la probabilidad.
¿Qué ha tenido en cuenta el método Mosler para determinar el riesgo? En el cálculo Mosler o este método Mosler, para determinar la clase de riesgo, se incluye, por ejemplo, el criterio de sustitución extendido como la facilidad o dificultad para sustituir la parte de la instalación dañada, hecho que indirectamente afecta la pérdida del volumen de producción durante un tiempo determinado y daños económicos. Otro criterio interesante en el método Mosler que ha tenido en cuenta, como ya vimos ahorita, es el criterio del cálculo de la clase de riesgo. Según el método Mosler, es el criterio de vulnerabilidad, que evalúa si los daños podrían evitarse o minimizarse con las medidas existentes de seguridad o por la existencia de ayuda exterior, medios externos de intervención inmediata, que podrían ayudar a minimizar los riesgos. Además, también evalúa mediante el criterio de profundidad la perturbación y los efectos psicológicos que puede tener un evento no deseado en la imagen de la empresa. Afecta de esta manera la evaluación sobre la posible pérdida de trabajadores, de clientes o problemas con las autoridades. Como cuarto y último punto tenemos la fase del cálculo de la base del riesgo. Si al final de todos los cálculos ya realizadas las debidas fórmulas da un porcentaje, este porcentaje si va del 2 al 250, la clase del riesgo es muy bajo o el riesgo es muy bajo. Cuando va de 251 a 500 es pequeño. Cuando el resultado es de 501 a 750 es normal. Entre 751 y a 1000 es un riesgo grande y entre 1001 a 1250 es un riesgo elevado. Presentación de los resultados finales obtenidos con el método Mosler para cada riesgo y para cada proceso. Para finalizar, complementando el método Mosler con análisis de riesgo más exhaustivo sobre el proceso, se puede obtener una matriz comparativa. En ella, de forma visual, se puede identificar de manera rápida qué procesos necesitan una intervención más inmediata. Ya cuando presentamos el resultado del análisis, por eso le indicaba a ustedes de que una persona lo tiene que hacer, la persona que lo hace tiene que hacerlo de forma técnica, con amplio conocimiento. Entonces, cuando presentamos los resultados, que por lo general se hacen en una comitiva, en una reunión de seguridad de la empresa, o en una reunión de gerencia de la empresa, entonces se puede identificar de manera rápida cuáles son los procesos que necesitan una intervención inmediata. Por eso tenemos que realizarla con criterio técnico. No podemos dejar el análisis de riesgo a personas que no tengan criterio en seguridad o que no sepan o no estén tan capacitados en materia de seguridad. ¿Por qué motivo? Porque esto va a gente muy importante dentro de la empresa, el que va a analizar y va a ver cuál de todos estos procesos o de estos ítems necesita de manera urgente intervención sobre seguridad. La matriz obtenida puede ejemplificarse de manera muy simple en la siguiente tabla. Esto se hace un proceso, por lo general se coloca un estudio de seguridad y se va desmenuzando cada uno de los riesgos. Y al final se colocan todos esta matriz ya corta, esta presentación de resultados finales, se entrega y por lo general es ahí donde van a ver. No van a ver casi todo el proceso, sino que van a ver cuáles procesos necesitan o qué puntos se necesitan intervención inmediata. Podemos ver ahí también un ejemplo de cómputo de riesgo, cómo se realiza el ejemplo del cómputo de riesgo, donde se van colocando
cada ítem, cómo se le va dando cada uno el debido resultado. Para la realización de esta comparación hay que definir para cada proceso fases o etapas de la producción en común para de alguna forma establecer un denominador común que facilite la comparativa. Una vez realizada la comparativa, se puede obtener un riesgo final para cada proceso, simplemente sumando la clase de riesgo obtenida en cada una de las fases. Con este método se ofrece de manera efectiva y visual una solución para las empresas, para que las empresas ahorren tiempo y costos que les tocaría o les representaría luego si no realizan un análisis de riesgo con tiempo. Vamos a seguir con lo que es la matriz de riesgo. Les voy a enseñar lo que es parte de la matriz de riesgo para para que tengan conocimiento cómo realizarla. En este momento vamos a proceder. Me regalan un poquito de tiempo para compartir en pantalla. Bueno, tenemos en pantalla el taller aplicativo basado en el método Mosler. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se realiza un método Mosler. Tenemos que colocar el nombre y apellido de la persona que realiza o las personas que realizan el método o el análisis. La fecha, coloquemos generalidades. Jefe de operaciones de la empresa Miramar, es un nombre ficticio, realiza un análisis de riesgo basado en el método Mosler en la empresa del mismo nombre. ¿Por qué pongo la empresa del mismo nombre? Porque hay empresas que tienen 2, 3 sectores de donde también forman parte de esta empresa, entonces coloco en la empresa. ¿Sí? Vamos a colocar cuál es el riesgo. Coloquemos que es algo por la cual yo me he especializado un poco, que es la contaminación con sustancias psicotrópicas en estupefacientes. Yo he trabajado bastante en lo que es seguridad interna en empresas de alimentos, entonces trabajamos bastante con lo que es la seguridad en contenedores. Localización e instalaciones de la empresa. Como lo indiqué, ¿por qué? Porque hay empresas que tienen determinados lugares o sectores que se pueden realizar el estudio. Pueden ser en ruta, bien o bienes que vamos a proteger o realizar el análisis es el productos de exportación. Los daños, ¿cuáles serían los daños? Personas que mediante algún tipo de astucia o chantaje puedan contaminar la carga con sustancias ilícitas. Expresión formal del riesgo. ¿Qué representa el riesgo? El contrabando ilegal de drogas se caracteriza por la búsqueda de formas de distribuir grandes cantidades de droga a nivel internacional, y es ahí cuando contaminan productos que son despachados por empresas legalmente constituidas
y cuyo destino en las exportaciones legal de productos y la comercialización y posicionamiento del mercado internacional. Colocas un pequeño resumen, un pequeño, como indica, expresión formal del riesgo que estamos protegiendo y por qué lo estamos protegiendo. Equipos y protocolos. ¿Con qué contamos para hacer frente a el riesgo? Aquí colocamos todo lo que contenemos o tenemos o con lo que contamos en la empresa para disminuir el riesgo de esta contaminación. La institución cuenta con paredes perimétricas, cerco de hormigón, cerco eléctrico, volumétricas, cámaras, vigilantes de seguridad, que están constituidos en 133 cámaras, 28 vigilantes distribuidos en 3 turnos, 3 supervisores de seguridad, 3 inspectores de plan, 3 inspectores de seguridad, un coordinador de seguridad, un jefe de seguridad, sensores en áreas críticas. Entonces, todo lo que concierne ver los protocolos, los equipos, todos se colocan aquí. Esto estoy haciendo un pequeño nomás resumen, esto va un poquito más amplio, tiene que ir colocando según todo el criterio de cómo se va, cómo está formada la seguridad dentro de la institución, dentro de las instalaciones, para que no puedan, en este caso, en el daño que está haciendo, en este caso que hemos colocado el riesgo, que es la contaminación de sustancias psicotrópicas estupefacientes en la carga de exportación. Entonces aquí van las preguntas directrices. Acuérdense con el criterio de función que podemos colocar como pregunta del criterio de función. Entonces, vamos a colocar una pregunta aquí según nuestro criterio. Vamos a colocar la pregunta, una pregunta según el criterio de función. Yo la coloqué como ¿cómo afecta nuestra actividad la contaminación de la carga? Esto afecta muy gravemente la contaminación, afecta muy gravemente. Entonces aquí vamos a colocar, como afecta muy gravemente, vamos a colocar muy gravemente. ¿Ya? Como segunda interrogante en el criterio de sustitución, vamos a colocar la segunda pregunta directriz. ¿Es posible la sustitución de los bienes afectados? La sustitución es muy difícilmente, puede ser difícilmente, sin muchas dificultades, o puede ser fácilmente sustituible. Entonces vamos a colocar aquí la 4. Criterio de profundidad. ¿Cómo afecta la imagen internacional de la empresa? Como todos sabemos, una contaminación de droga a una empresa la afecta muy gravemente. Son perturbaciones muy graves. Criterio de extensión. Criterio de extensión. ¿Cómo serían las repercusiones si la carga fuera contaminada?
serían de carácter internacional. ¿Qué probabilidades hay que pueda existir una contaminación de la carga? Aquí se ve bastante lo que es los protocolos y los equipos que tengan para disminuir el riesgo. Entonces, digamos que la probabilidad que pueda existir una contaminación de la carga sea normal. No, pongámosle baja. Pongámosle baja. No, pongámosle mejor. Baja está bien. Pongámosle normal. Sí, normal. ¿Ya? Y la última, ¿qué riesgo existe que se produzca la contaminación de la carga? Digamos que baja. O sea, aquí colocamos ya en la evaluación de los riesgos, ya en la matriz colocamos cada uno de los criterios que colocamos aquí arriba. Recuerden, criterio de función, colocamos 5, en el de sustitución colocamos 4, en el de profundidad colocamos 5, en el de extensión colocamos 5, en el de agresión colocamos 3 y en el de vulnerabilidad colocamos 2. Entonces, aquí va, la evaluación de riesgo. Entonces procedemos a hacer la evaluación del riesgo. En la importancia del suceso nos indica que tenemos que multiplicar el criterio de función por el criterio de sustitución. 5 por 4 serían 20. En daños del suceso tenemos que multiplicar el criterio de profundidad por el criterio de extensión. Serían 5 por 5, 25. En el cálculo del carácter del riesgo, tenemos que sumar la importancia del suceso con los
daños del suceso, que serían 20 más 25, 45. En el cálculo de la probabilidad, tenemos que multiplicar el criterio de agresión por la vulnerabilidad, que es 3 por 2, serían 6. Y la cuantificación del riesgo considerado, tenemos que multiplicar el cálculo del carácter de riesgos por el cálculo de la probabilidad. Entonces serían 45 por 6, 270. Entonces aquí colocaremos 270. Vamos a ver aquí, de 250 a 500, el riesgo es pequeño. Entonces aquí colocamos que el riesgo es pequeño. Recordemos que tenemos que hacerlo con diferentes tipos de lo que es opciones que podrían ocurrir, cualquier riesgo que podría ocurrir dentro de la empresa. Están atracos, robos, hurtos, atentados, sabotaje, manipulación, y así también los riesgos causados por la naturaleza, que también son riesgos, como por ejemplo inundaciones, terremotos, incendios, huracanes, granizos. Todo eso tenemos que también colocarlo en la matriz de riesgo. Tenemos aquí, tenemos un ejemplo del tipo de riesgo, de cálculos de riesgo. Ustedes verán ahí todos el desarrollo. Ven un lado 24 que es muy bajo, 450 abajo, 720 que es normal, 900 que es elevado, 1250 que es muy elevado. Tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos escribir el riesgo que podremos tener. Por ejemplo, en un ejemplo, robo y extorsión. Colocamos fase 1, en el área 1, en el área 2, en el área 3. El análisis de riesgo, la evaluación del riesgo y el cálculo o clase de riesgo. Ya ponen la cuantificación del riesgo y se coloca el tipo de riesgo que estamos sujetos a soportar. Si es alto, elevado, bajo, pequeño, lo que sea, se coloca. Tenemos también otra matriz aquí, también de análisis. Aquí dice robo, hurto, atraco, fraude, atentados, vandalismo, secuestro. Todos estos son riesgos que tenemos que tener en consideración y colocar cuáles son los más perjudiciales o que nos podrían ocurrir o hacer daño en la instalación. Este es en cuanto a lo que es la matriz de riesgo en el método Mosler. Las personas, como le indiqué, que deseen el certificado o cualquier pregunta, duda, me la hacen saber. Siempre coloco aquí abajo, coloco en comentario mi número de teléfono en Ecuador. Pueden contactarme, comunicarse conmigo y yo con mucho gusto les ayudaré, les explicaré si existe alguna duda, alguna pregunta. De mi parte, muchísimas gracias. Espero haberle ayudado con este tema de análisis de riesgo con el método Mosler. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día.